preguntando al Señor, ¿no? ¿Qué decir, qué hablar, si debía seguir con lo que estaba hablando? No vino así nada concreto, así que entendí que tenía que seguir con lo que estábamos hablando, ¿no? Y bueno, estábamos varios meses, voy a decir, que llevamos estudiando el Sermón del Monte, ¿no? Justo estamos allí en las bienaventuranzas, así que nos vamos a Mateo en el capítulo 5 y vamos a leer desde el 1 hasta el 6. Y dice: cuando vio a las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se le acercaron y tomando él la palabra comenzó a enseñarles diciendo: dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Y vamos a decir que durante todo este tiempo que hemos venido hablando de las bienaventuranzas, igual solo voy a recordar así como lo más, para que nos volvamos a poner dentro, ¿vale? De lo que estamos aprendiendo, ¿no? Estábamos viendo, ¿no? Cómo las bienaventuranzas, lo que encontramos en ellas es el carácter, vamos a decir, ¿no? Que tiene que tener los seguidores de Jesús, ¿no? Hemos venido viendo cómo estas características, vamos a decir, tienen que formar parte de aquellos que han decidido seguir a Cristo, ¿no? Son las características del reino, de los ciudadanos del reino de los cielos, ¿no? O sea que todos los que son verdaderamente cristianos deben de presentar estas características, ¿no? Aunque es verdad que algunas de estas características se van a mostrar más que otras, pero esto no es porque el Señor quiera que sea así, ¿no? Se debe solamente a las imperfecciones que hay todavía en nosotros, ¿no? Llegará un momento cuando estemos en ese reino que estas características van a ser plenas y completas, ¿no? En cada uno de aquellos que son sus hijos, ¿no? Y como lo hemos venido diciendo, ¿no? Dentro de las bienaventuranzas encontramos una revelación progresiva, vamos a decir, ¿no? Por así decirlo, no puede ser que un creyente sea pobre en espíritu sin que llore. O sea, van juntas, vamos a decir, ¿no? No van separadas, ¿no? Y como hemos venido viendo cómo el creyente, el verdadero creyente es pobre en espíritu, o sea, ha reconocido su maldad, su pecado, se ha dado cuenta de que no tiene medios para poder ser salvo, hay una completa bancarrota espiritual, vamos a decir, por el cual no puede acceder a ese reino de los cielos por sí mismo. Por lo tanto, como consecuencia de ello, ese creyente llora, ¿no? Por su pecado, llora por la maldad que hay en su corazón, y al ser consciente de quién es delante de Dios, ese creyente o ese cristiano, vamos a decir, aprende en ese trayecto lo que es mansedumbre, ¿no? Se desarrolla esa característica en el cristiano, no tanto manso hacia Dios, hacia su voluntad, hacia su palabra, como manso hacia los demás, ¿no? Entonces, las primeras 3 bienaventuranzas nos están hablando de lo que es el cristiano en lo interior, ¿no? El cristiano debe de ser pobre en espíritu, el cristiano debe de llorar y el cristiano debe de ser manso, ¿no? Con la 4ª bienaventuranza, que es la que vamos a hablar hoy, ¿no? Esos, como lo dice Jesús, dichoso o bienaventurado los que tienen hambre y sed de justicia. Por así decirlo, aquí hay como un pequeño cambio, ¿no? En lo que hemos estado viniendo, ¿no? Ahora Jesús nos está mostrando cuál debe de ser el anhelo del verdadero creyente, cuál debe de ser el deseo de aquellos
que verdaderamente pertenecen al reino de los cielos, ¿no? Y comenzamos con esa frase, ¿no? Con la que Jesús comienza cada una de estas bienaventuranzas, ¿no? Y nos dice, bienaventurados aquellos que tenemos Reina Valera y los que tenemos otras versiones, por ejemplo, yo en la mía dice, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia. O sea que lo que Jesús está diciendo, felices, dignos de ser felicitados aquellos que tienen hambre y sed de justicia, ¿no? Y que todo el mundo busque la felicidad, eso nadie lo duda, ¿no? Todo el mundo va en busca de ello, ¿no? Pero la gran tragedia del mundo es que aunque busca la felicidad, nunca parece capaz de encontrarla, ¿no? La razón por qué no la encuentran, como ya lo hemos venido viendo en otros momentos, es porque la felicidad, vamos a decir, no debe de ser el objetivo o la meta por la cual nosotros corramos. La felicidad, lo que Jesús nos está diciendo es que la felicidad viene como consecuencia de otra cosa. Y ese es el gran error y la gran tragedia del mundo y también muchas veces de nosotros como cristianos, ¿no? Que vamos en busca de la felicidad sin ser conscientes de que la felicidad solamente es el resultado de algo, de otra cosa, ¿no? La Biblia siempre nos ha mostrado eso, ¿no? Que la felicidad viene como consecuencia directa, pero de buscar a Dios, de buscar su voluntad. Si nosotros vamos en busca de esa felicidad, solo nos vamos a encontrar con tragedia y desgracia, como nos ha ocurrido sin el Señor y como nos seguirá ocurriendo si como creyentes esa es la meta que buscamos, ¿no? Tristemente, vamos a decir, tristemente, eso también ocurre dentro de la iglesia, ¿no? Que ocurra fuera de la iglesia, voy a decir que no debería de ser raro, ¿no? No nos debería de parecer raro, ¿no? Pero que ocurra dentro de la iglesia, eso está mal, ¿no? Eso es trágico que la iglesia vaya en busca de ello, ¿no? Hay mucha gente dentro de las iglesias que nos pasamos la vida de creyentes buscando experiencias, buscando sentir felicidad, ¿no? Buscando encontrar esa felicidad en las diversiones, en lo material, vamos de reunión en reunión, siempre en la búsqueda de una experiencia, ¿no? O las cosas que hacemos para Dios, el servicio que hacemos para Dios, lo hacemos con el anhelo y con la esperanza de nosotros sentirnos satisfechos, de nosotros sentir felicidad por ello, ¿no? Siempre con la esperanza de que lo que hagamos a Dios nos llene de gozo, nos llene de alegría, nos sintamos completos, nos sintamos satisfechos. Y no estoy diciendo que Dios no quiere que nosotros tengamos todo eso. La razón que estoy diciendo es que el problema nuestro es que vamos tras esas cosas. Y el Señor está diciendo, no, esa no debe de ser la meta vuestra, esa no debe de ser la meta vuestra, ¿no? No debéis de ir en pos de ello, porque si vais en pos de ello, nunca vais a encontrar esa felicidad, ¿no? Y por eso, aún dentro de la misma iglesia, vamos a decir, ya dentro de siendo salvos, nos encontramos con la tragedia de que no somos felices, insatisfechos, cristianos suspirando por el mundo, ¿no? Y por las cosas que hay en el mundo, ¿no? Pero la razón es porque estamos enfocando mal la realidad de las cosas. Jesús está diciendo que vamos a ser felices cuando nosotros le busquemos a Él, en otras palabras, ¿no? Y en esta característica que estamos viendo, dice que vamos a ser felices cuando nosotros tengamos hambre y sed de justicia. Entonces vamos a ser felices, entonces vamos a ser dichosos, ¿no? La felicidad la da Dios, pero en este caso la felicidad la da Dios solo a aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Cuando meditaba, ¿no? en esta bienaventuranza, me llamaba mucho la atención, por así decirlo, las dos necesidades humanas que Jesús escoge, ¿no? Hambre y sed. Y me
llamaba mucho la atención en el sentido de que son necesidades, vamos a decir, que el cuerpo expresa, pero que no pueden ser satisfechas con otra cosa que no sea lo que el cuerpo está pidiendo, ¿no? ¿En qué sentido? Si tú tienes hambre, pero no de que, a ver, yo sé que igual en esta época o en esta parte del mundo donde nosotros estamos, hambre puede ser de que no te estás comiendo lo que tú quieres, ¿no? Y decimos, a eso le llamamos hambre, ¿no? Pero aquellos que verdaderamente han sentido hambre, esa sensación de que tu estómago reclama algo y que no hay forma de satisfacerlo, eso es doloroso y es muy, muy feo, vamos a decir, vivirlo, ¿no? Y no sé, tú no puedes distraer a un hambriento llevándolo a un concierto. Ese hambriento no se va a satisfacer con que lo lleves a un concierto, con que lo pongas a trabajar, con que le des una ropa de la mejor marca posible que puedas tener delante, ¿no? No, ese hombre solo se sacia cuando tú le das un plato de comida. Esa es la única necesidad que tiene, ¿no? Y esto es lo que realmente nos ocurre hoy en día a la iglesia del Señor, ¿no? El Señor está diciendo, yo necesitáis de mí, ¿no? Y nosotros vamos en busca de esa felicidad y de llenarnos de Él con otras cosas. Y por eso nunca, no por así decirlo, nos satisfacemos, ¿no? Quien haya sentido, vamos a decir, estas dos sí, necesidades del hombre. Y es curioso, ¿no? Porque no solamente es hambre, sino sed. Las une juntas Jesús. Las dos, ¿no? Las une juntas, ¿no? ¿Para qué? Para combinar, vamos a decir, ¿no? Lo que puede acarrear eso, ¿no? O sea, esa combinación de pasión, de intranquilidad, ¿no? por así decirlo, de invencibilidad que va a encontrar ese hombre que va en busca de esa necesidad, ¿no? Yo me preguntaba, ¿no? Y te pregunto a ti, ¿no? ¿Quién podrá resistir a un hombre sediento y hambriento? ¿Quién le va a impedir que busque la satisfacción y llenar su ser de hambre? ¿No? Todo su ser, todo el ser de ese hombre que tiene hambre y sed va a combatir contra todo lo que se encuentre en su camino solo por una cosa, por satisfacer su hambre y por satisfacer su necesidad, ¿no? No va a haber otra cosa que le motive, no va a haber nada que le distraiga en el camino, ¿no? Si en realidad, vamos a decir, ese hombre está sediento y hambriento, ¿no? O sea, Jesús nos está mostrando estas dos necesidades para que veamos la intensidad que tiene que haber en el corazón de aquellos que son suyos, de buscarle a Él, de buscar su justicia, ¿no? Que más adelante vamos a ver de lo que está hablando Jesús, ¿no? Dios, vamos a decir, ha hecho al hombre con hambre y sed de Él. Eso está ahí, en todos los hombres, en su pueblo y en aquellos que no son suyos. Él ha puesto, ¿no? Esa necesidad interna en el hombre, ¿no? Por eso, aun cuando no conocíamos a Cristo, sabíamos que por mucho que buscáramos, algo faltaba en nuestra vida, ¿no? Y es porque en realidad Dios lo ha puesto en nuestros corazones, ¿no? Pero el hombre se rehúsa a venir a beber de la fuente correcta, de la fuente que puede llenar su vida, ¿no? Por medio de, vamos a decir que eso es fuera en el mundo, ¿no? Pero tristemente también dentro de la iglesia, ¿no? De aquellos que profesamos, que hemos declarado con nuestra boca que Jesús es nuestro Señor, ¿no? Y el profeta, y Dios lo denunció, ¿no? Por medio del profeta Jeremías, ¿no? Quiero que nos vayamos a Jeremías. Vayamos a Jeremías 2:13. Y dice, dos son los pecados que ha cometido mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de agua viva, y han cavado sus propias cisternas rotas que no retienen agua, ¿no? Y cuando pensaba en esto, ¿no? Me daba cuenta de ese es el gran pecado que tenemos como iglesia, ¿no?
como seguidores de Dios, ¿no? Que nosotros, vamos a decir, nos hemos construido nuestro propio pozo, voy a decir, de felicidad, ¿no? Nosotros mismos hemos decidido qué nos da la felicidad. No sé, si yo pregunto, ¿qué te hace feliz a ti? Igual muchos estén diciendo, bueno, pues yo voy a ser verdaderamente feliz cuando tenga una casa. Pues yo voy a ser verdaderamente feliz cuando haya logrado tener mucho dinero, o voy a llegar a ser verdaderamente feliz cuando pueda desarrollar al máximo, yo qué sé, pues los dones que Dios me ha dado, ¿no? O voy a llegar a ser verdaderamente feliz cuando me case, cuando tenga hijos, cuando tenga un marido, ¿no? Y el que está casado, pues cuando me quiten a la que tengo a mi lado, ¿no? Si piensa que esa no es la que le da la felicidad, ¿no? Pero esa es mal enfocado, vamos a decir, ¿no? La realidad, ¿no? El Señor está diciendo, ese pozo o esa cisterna que habéis levantado está rota, se sale, la mitad tan siquiera puede contenerla, ¿no? Venir a mí, está diciendo, yo soy, ¿no? Ese agua viva que tiene, ese pozo que tiene agua viva para ti, ¿no? Esa fuente, me gusta mucho esa frase más que pozo, ¿no? Esa fuente de agua viva, ¿no? Que tengo para saciar, para llenar tu hambre y para saciar tu sed, ¿no? Y el Señor lo denuncia, ¿no? Como su pueblo se ha hecho, ¿no? Vamos a decir, otro lugar donde satisfacer su sed y su necesidad, ¿no? Así que, hermano, yo en esta mañana te pregunto, ¿no? ¿De qué tienes hambre y sed tú? ¿Por qué tu alma, vamos a decir, suspira, ¿no? ¿De posesiones? ¿De placer? ¿De poder? ¿De alabanza? ¿De que otros te alaben, ¿no? ¿De que otros te admiren? ¿De que otros vean en ti cuán buen cristiano eres? ¿De popularidad? ¿De tener cargos importantes dentro de la iglesia, ¿no? Y como suele ser siempre la guinda, ¿no? Todos queremos el del pastor y no sabemos lo duro que es, ¿no? Pero tenemos hambre y sed de esas cosas. Si es así, no te respondas, ¿vale? Respóndete ahí tú adentro, tú solito adentro, ¿no? Que sea el Espíritu Santo hablándote, ¿no? Si el hambre y sed que tú tienes es por estas cosas, hermanos, creo que es el momento en el que nosotros examinemos los fundamentos de nuestra fe. El Señor está diciendo que estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos finales, tiempos duros se nos vienen por delante, y si nosotros no tenemos los fundamentos de nuestra fe claros, vamos a ahogarnos, nos vamos a desviar de aquello que es la verdad del Señor, ¿no? Quiero que veamos el anhelo y el deseo, ¿no? de un hombre que ama a Dios, ¿no? Y vayámonos al Salmo 42:1 y vemos cómo David lo expresa, ¿no? Que creo que es el que ha leído José Ignacio antes, ¿no? O no sé si es este. Bueno, 42:1 y 2, y dice, cual ciervo jadeante en busca del agua, así te busca, oh Dios, todo mi ser. Y dice David, tengo sed de Dios, del Dios de la vida. ¿Cuándo podré presentarme ante Dios, no? Y Reina Valera dice, no, mi alma tiene sed del Dios vivo, ¿no? O sea, él anhela, ¿no? Con esa necesidad, ¿no? Con esa hambre de ser, no de un cargo, no de poder, no de admiración de otros, no, sino de Dios, de estar con Él, de estar en su presencia, ¿no? Y esta es, vamos a decir, ¿no? El anhelo y el deseo que debe de tener, ¿no? Aquellos que son hijos suyos, ¿no? En el Salmo 63:1 también lo vuelve a declarar, ¿no? David, ¿no? Y dice, oh Dios, dice David,
Tú eres mi Dios, yo te busco intensamente. Mi alma tiene sed de ti, todo mi ser te anhela, cual tierra seca y extenuada y sedienta, ¿no? Y así es como el Señor quiere, de esto es que quiere el Señor, que nosotros tengamos esa sed, ¿no? Esa pasión, esa necesidad en nuestra alma, ¿no? Esa fuerza, esa intensidad en nuestro ser, ¿no? Por eso Jesús, ¿no? Combina tanto el hambre y la sed, ¿no? Para expresar la fuerza, la vehemencia, el deseo de justicia que tienen que tener sus hijos, ¿no? Que tienen que tener sus seguidores, ¿no? El hambre y la sed son dos necesidades de las cuales nosotros somos conscientes, ¿no? Hay necesidades en nuestro cuerpo de los cuales no somos conscientes, o sea, las necesitamos, pero no somos conscientes, ¿no? Pero el hambre y la sed sí somos conscientes de esa necesidad. No podemos ignorar esas necesidades en nuestro cuerpo, ¿no? Cuando están en nosotros, no las podemos ignorar. No podemos dejarlas de lado, ¿no? También vamos a decir, en cierto sentido, tanto el hambre como la sed, vamos a decir, son en cierto modo desagradables, ¿no? O sea, ¿en qué sentido? Mi abuela siempre nos decía, ¿no? Que no hay mal pan con hambre, ¿no? Y que es agradable comer con hambre, ¿no? Pero vamos a decir que la satisfacción viene en tener algo que comer, porque si tú tienes hambre y no tienes con qué satisfacer esa hambre, es angustioso, ¿no? Es doloroso sentir hambre, ¿no? O sentir sed, ¿no? Cuando necesitas beber algo, ¿no? O beber agua, ¿no? Y no hay agua para beberlo, eso es angustioso, ¿no? Por eso Jesús está hablándonos, ¿no? De que el hambre y la sed que debe de haber en nosotros debe de hacer un anhelo consciente, real e incluso por muchos momentos quizás doloroso, ¿no? Porque nos va a tratar cosas que no nos va a agradar, ¿no? Pero ese es el anhelo que Dios quiere que nosotros tengamos de esa sed de Él, ¿no? No sé si nosotros conocemos ese anhelo, ¿no? Quiero que le preguntemos al Señor, ¿no? Pregúntate ahí tú mismo, ¿no? Yo anhelo al Señor de esta forma, o sea, mi alma desespera por Él, mi alma, si no está con Él, se angustia, mi alma anhela, desea, yo me levanto y mi alma suspira por Él. Anhelo al Señor de esta forma, anhelo su justicia de esta forma. Y Jesús, ¿no? Sigue diciendo, ¿no? Él nos pide que sea de esta forma que nosotros tengamos hambre y sed, y luego nos explica de qué debemos de tener, ¿no? Hambre y sed, ¿no? Y dice de justicia. Bienaventurados o dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, los que verdaderamente han entregado su vida al Señor. No deberíamos de buscar fama, cargos o posesiones, sino buscar la justicia de Dios. Y Jesús lo dijo, ¿no? Buscar primeramente, dice, el reino de Dios y su justicia. Y fijaros que todo lo que nosotros buscamos como la meta de nuestra felicidad son añadiduras. No es lo que realmente nos va a dar la felicidad, ¿no? Pero ¿qué significa esta justicia? ¿De qué justicia está hablando Jesús, no? Para responder a esta pregunta, creo que es necesario que nosotros miremos el contexto del pasaje, ¿no? Que nos preguntemos qué fue lo que entendieron los que escuchaban este sermón, ¿no? ¿Qué fue lo que entendieron aquellos judíos y por qué les fue tan revolucionario, ¿no? Ese sermón del monte para aquellos que escuchaban a Jesús, ¿no? Y en el Antiguo Testamento, vamos a decir, la palabra justicia a menudo se usa como sinónimo también de salvación, ¿no? Quiero que lo veamos en Isaías 46, 12 y 13. Y dice, escuchadme vosotros,
obstinados de corazón, que estáis lejos de la justicia. Mi justicia no está lejana, mi salvación ya no tarda. Estoy a punto de traerlas. Concederá salvación a Sión y mi esplendor a Israel. ¿No? El Señor está ahí hablando de que Él va a traer justicia a su pueblo, a ese pueblo del pacto, y está hablando que esa justicia será salvación, ¿no? También en el mismo Isaías 56:1, y dice, así dice el Señor, observar el derecho y practicar la justicia, porque mi salvación va a llegar, mi justicia va a manifestarse. Y vamos a decir, un comentarista, ¿no? Que leía, ¿no? Decía como el contexto, vamos a decir, ¿no? Mismo donde se encuentran estas bienaventuranzas, ¿no? Y esta palabra justicia en este caso, ¿no? Incluye, vamos a decir, a la salvación en todas las ramas posibles, ¿no? En toda la gama posible, ¿no? De salvación. O sea, tener hambre y sed de justicia es anhelar obtener perdón de nuestros pecados, es anhelar ser justificados, ¿no? Anhelar esa adopción de hijos, ¿no? Anhelar esa santificación que nuestro Dios tiene para aquellos que somos suyos, ¿no? En todo, vamos a decir, el alcance más amplio posible está hablando de ello, ¿no? Incluyendo ese deseo de ser liberado de esa esclavitud, de ese pecado, ¿no? Por eso la palabra justicia no se usa solo para hablar de salvación, ¿no? Sino también para indicar una vida piadosa, ¿no? Una vida recta, una vida dedicada, una vida obediente a Dios, ¿no? Que es lo que el Señor nos está queriendo decir, ¿no? Y por eso, hermanos, Jesús nos está diciendo, ¿no? Que los ciudadanos del reino tienen hambre de ser de justicia, ¿no? Hambre de ser salvos, hambre de que la sangre de Cristo los limpie de sus pecados, ¿no? Hambre de que su justicia cubra, ¿no? Sea aplicada a sus vidas, ¿no? Hambre de que sus pecados sean perdonados, ¿no? Y cuando un hombre, vamos a decir, cuando ese hombre llega a ese anhelo, a ese deseo, a esa hambre, a esa sed de encontrar la salvación en todas las formas posibles, ¿no? Ese hombre, vamos a decir, va a recibir ese perdón de ese pecado. ¿Por qué? Porque ese hombre va a abandonar toda la esperanza, ¿no? De salvarse a sí mismo, ¿no? Y va a abandonar toda esa esperanza de justicia propia, personal, ¿no? Y comienza a tener una hambre y una necesidad de venir a Dios para que Él dé, ¿no? Lo que Él está necesitando, ¿no? Ahí vemos, ¿no? Que fue con lo que los judíos, vamos a decir, se atoraron, ¿no? Por eso les costó tanto entender lo que Jesús estaba diciendo, ¿no? Ellos pretendían, ¿no? Ganarse esa justicia por sus propias obras, ¿no? Por su propia forma de vivir de justicia, ¿no? Ellos mismos se habían elaborado, ¿no? Aquello que era vivir en santidad, ¿no? Pero Jesús les rompió los esquemas, ¿no? Porque no estaba hablando de la justicia que ellos habían alcanzado, ¿no? Sino de la que Dios tenía para ellos, ¿no? Lo que Jesús está diciendo, por eso fue tan revolucionario para ellos, ¿no? Y Jesús ahí en Isaías 64:6, bueno, Dios ahí en Isaías 64:6, ¿no? Les mostraba que todos sus actos de justicia eran como trapos de inmundicia, pero ellos pensaban, ¿no? Que esa era la forma de acercarse a Dios, ¿no? Ellos estaban diciendo, ¿no? Que ya ellos, los judíos, ¿no? Pretendían y pensaban que ya estaban llenos de justicia, ¿no? Pero Jesús les estaba diciendo, no, vuestra justicia es como trapos de inmundicia. Hasta que el hombre no esté teniendo hambre y sed de justicia y esté boca abajo con todo lo que su propia justicia cayendo de sus bolsillos, cayendo de su mente, cayendo de su cuerpo, hasta entonces ese hombre no conocerá lo que es verdaderamente ser feliz por la justicia de Dios, ¿no?
porque tiene hambre de ello, ¿no? Pero es necesario que nosotros estemos boca abajo, ¿no? Completamente sin nada que presentar, vamos a decir, a nuestro Dios, para que clamemos con esa hambre y con esa sed de la cual Jesús nos está hablando, ¿no? Pero también, ¿no? Tener hambre y sed de justicia es ser santos, es desear ser santo. El que tiene hambre y sed de justicia desea vivir las bienaventuranzas en su vida diariamente en él. Desea mostrar los frutos del Espíritu en todas sus acciones, no solamente el domingo cuando voy a la iglesia. El que tiene hambre y sed de justicia, hambre y sed de ser santo, no solamente vamos a decir, quiere que la justicia y la santidad de Dios se muestre en cosas exteriores, ¿no? En su forma de hablar, ¿no? Porque muchas veces nosotros, el otro día pensaba, ¿no? Como nosotros muchas veces hemos aprendido a hablar como cristianos, hemos aprendido a vestirnos como cristianos, hemos aprendido cómo debe de ser el comportamiento de un cristiano, pero no es el anhelo y el deseo de lo más profundo de nuestro ser, ¿no? Por eso cuando nosotros salimos de nuestras casas, no se manifiesta esa realidad en nuestro trabajo, no se manifiesta esa realidad en la calle, no se manifiesta esa realidad donde quiera que andemos, ¿no? Porque en realidad solamente nos hemos vestido de cristianos, pero no es la realidad que debe de salir de nuestro corazón, ¿no? Y el que tiene hambre y sed de justicia desea que esa justicia llegue a todas las áreas de su vida, a todas las áreas de su vida. Desea ser agradable a Dios como padre, desea ser agradable a Dios como esposo, desea ser agradable a Dios como vecino, como en todas las áreas de su vida, ¿no? Tanto civiles como sociales, como familiares, como en la iglesia. No solamente en la iglesia, ¿no? El que tiene hambre, vamos a decir, y sed de justicia y de ser santo, esa hambre de vivir conforme a lo que Dios está deseando, ¿no? No es un deseo pasajero que se pasa 2 segundos después de que me ha exhortado el Señor, ¿no? No es un deseo que solamente dura mientras el predicador me está exhortando, ¿no? Sino que debe de ser un deseo que perdura en nuestros corazones, ¿no? El profeta Oseas denunció a Israel, ¿no? Por esa práctica, ¿no? Y él les dice ahí en el versículo 6, en el capítulo 4, le está diciendo el Señor a su pueblo, ¿no? Que la piedad de ellos es como nube de la mañana y como rocío de la madrugada que se desvanece. Porque después de que se supone que hay una convicción de pecado, 2 segundos después se ha olvidado. Se ha desvanecido ese deseo de justicia, ¿no? El que tiene hambre y sed de justicia desea ser liberado de este pecado de tal manera que no tenga ningún poder en él, ¿no? Ha aprendido que una mirada lasciva es adulterio. Ha aprendido que un deseo codicioso es robar. Ha aprendido que la ira y el odio en su corazón es homicidio. Ha aprendido que un deseo, un sentimiento de envidia, como lo ha denunciado el Señor, no le agrada. Ha aprendido que la mentira, aunque decimos que es piadosa, es pecado, ¿no? Y este hombre desea ser libre de esa mirada, desea ser libre de ese deseo, ¿no? No trata de justificar, no trata de crearse una fachada, ¿no? Y cuando meditaba en ello, ¿no? Sentía la exhortación del Señor, ¿no? Hacia mi corazón, ¿no? De decir que nosotros debemos de estar preocupados. Creo que nos hemos estado preocupando por crear una fachada de cristianos, ¿no? Que los demás nos vean cuán buenos cristianos somos, ¿no? Pero se nos ha olvidado que nosotros, quien verdaderamente debemos de agradar, es a nuestro Dios.
Y el hombre que tiene este deseo en su corazón sabe que aunque no ha salido de su corazón ese deseo, sabe que aunque quizás solo fue un pensamiento, pero sabe con claridad y llora con la misma gravedad por ese pecado como si lo hubiera hecho, porque sabe que su Señor lo ha visto, sabe que su Señor sabe cuál es la intención de su corazón. Por lo tanto, no tiene ninguna intención de ocultarlo o de justificarlo. No está interesado en vestirse de cristiano, sino que desea con todo su ser verdaderamente vivir en esa justicia. Desea verdaderamente vivir libre de esos deseos y de esos pensamientos que se encuentran en su corazón, ¿no? Detesta. El verdadero hijo de Dios tiene que aprender a detestar, o debemos de pedir y clamar a Dios que nos ayude a detestar la religiosidad que muchas veces tenemos en nuestro corazón y amar, agradar a nuestro Señor por encima de todas las cosas. Por encima de todas las cosas, sabiendo que yo soy ciudadano del reino donde quiera que esté, ¿no? Donde quiera que esté. Y hace unos días, ¿no? Leí una frase, ¿no? De un hermano, ¿no? Que decía, ¿no? Que muchos de nosotros pretendemos ser piadosos en la iglesia, pero que se nos olvida que tenemos que ser piadosos en nuestra habitación, en los lugares más secretos, por así decirlo, ¿no? Más ocultos, donde nuestro Dios nos ve, porque eso es lo que nos debe de interesar, ¿no? O sea que el que tiene hambre y sed de justicia busca intensamente, tiene ese deseo, ¿no? En su corazón de agradar a Dios, de vivir en santidad, de buscar esa salvación como ya lo veíamos antes, ¿no? Así que Pablo, ¿no? Ahí para ir terminando, ahí Pablo en Filipenses 1:9, ¿no? Cuando está orando por la iglesia de Filipos, ¿no? Él dice, pido en oración, dice Pablo, ¿no? Que vuestro amor abunde cada vez más. Y quiero que nos demos cuenta, ¿no? No está diciendo que esa iglesia no tiene amor, ¿no? Sino que está pidiendo que abunde cada vez más, ¿no? No importa cuánto amemos a Dios, debemos desear amarle más. No importa cuánto oremos, debemos desear orar más. No importa cuánto le estemos obedeciendo, ¿no? Debe de haber un deseo mayor de quererle obedecer cada vez más. No importa cuánta santidad creamos que tenemos, debemos desear más esa santidad, ¿no? No importa cuán buenos creamos que hemos llegado, ¿no? Bueno, si nosotros ya nos creemos santos, estamos en un problema muy grande, ¿no? Pero siempre, el verdadero creyente siempre sigue teniendo, ¿no? Siempre sigue teniendo, siempre sabe que todavía le falta, todavía, porque sigue descubriendo más cosas en su corazón, ¿no? Y cada vez que descubre algo más, su llanto, su dolor es como el de Pablo, ¿no? ¿Quién me librará? Decía Pablo, ¿no? De este cuerpo de maldad, ¿no? Y él también en otra parte lo expresa así, dice que nosotros gemimos dentro de nuestro corazón, deseando ser revestidos de esa habitación celestial, y ese debe de ser el anhelo y el deseo de los suyos, ¿no? La cuestión es que los verdaderos seguidores de Jesús anhelan ardientemente, aunque sabemos que nosotros en este mundo no vamos a llegar a esa santidad completa. O sea, nadie puede decir que ya está completamente libre de pecado, pero Él nos está diciendo que nosotros debemos desear, anhelar por llegar a ese momento, ¿no? Llegar a un momento, a ese deseo en ese momento en el que por fin nos podamos librar de este cuerpo de maldad, ¿no? Así que el único obstáculo para la felicidad del hombre es el pecado. Aunque el hombre crea, ¿no?, que haciendo injusticia o pecado va a ser feliz, la realidad es que es todo lo contrario, ¿no? No, nunca llegará a ello, ¿no? La falta de justicia es la que nos hace infelices, es la que nos lleva a la desgracia, ¿no? Y por eso Jesús está diciendo,
de esto. Este debe de ser el anhelo de vuestros corazones. Amar a Dios. El anhelo de vuestros corazones debe de ser cada día ser más como Cristo, cada día pensar más como Cristo, cada día sentir más como Cristo, cada día ser la madre, la esposa, la vecina, lo que sea, pero como Cristo, como Cristo. Ese debe de ser el único anhelo y deseo que el Señor quiere que sus seguidores tengan cada día, ¿no? Y es bonito, ¿no? Porque estas bienaventuranzas, como lo hemos venido viendo, aquellos que tienen, yo que sé, aquellos que son pobres en espíritu, bueno, pues tienen una promesa, ¿no? De ellos es el reino de los cielos. Y esta también tiene una promesa, ¿no? Dice que dichosos o bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Finalmente vemos, ¿no? Que vemos lo que se les promete, ¿no? A los que tienen esa hambre y esa sed de esta justicia, ¿no? Jesús dice que serán dichosos, felices, ¿no? ¿Por qué van a ser dichosos y felices? Porque ellos van a ser saciados, ellos van a recibir, vamos a decir, y se van a sentir saciados, ¿no? Cuando conocemos esa necesidad profunda, ¿no? De hambre y sed, vamos a acudir a Dios, ¿no? Vamos a buscar a Dios, ¿no? Jesús, allí en Juan 6:36, él dijo que él era el pan de vida, declaró Jesús. Yo soy el pan de vida, ¿no? Y el que viene a mí, dice Jesús, nunca pasará hambre. Y el que en mí cree, nunca volverá a tener sed, ¿no? Esta es una promesa, vamos a decir, absoluta para aquellos que tienen hambre y sed de justicia, ¿no? De modo que si tenemos verdaderamente hambre y sed de justicia, seremos saciados, ¿no? ¿Cuándo? Vamos a decir que inmediatamente. Esta es una promesa que tiene un cumplimiento inmediato, ¿no? O sea, es glorioso en ese sentido, ¿no? Porque aquellos que vienen a Dios buscando, ¿no? Y siendo conscientes de su pecado, de su maldad, siendo conscientes de que necesitan ser salvos, claman por ello y serán saciados. Recibirán consuelo, recibirán perdón de pecados, recibirán eso que anhela su alma, ¿no? Aquellos que están deseosos, ¿no? Y hambrientos de parecerse a Cristo, ¿no? Serán saciados en ese sentido, ¿no? Pero también vamos a decir, el proceso continúa, ¿no? Es una obra del Espíritu Santo dentro de nosotros, ¿no? Dentro de nuestras vidas, ¿no? Que se va a ir produciendo, vamos a decir, poco a poco, ¿no? Poco a poco en nosotros. En nosotros vamos a decir ese deseo fuerte de amar y vivir para Dios va a ir creciendo cada vez más. Entre más le busquemos, más hambre y sed vamos a tener, ¿no? Lo precioso, voy a decir, ¿no? De todo ello, ¿no? Es que el hambre y la sed de aquellos que son verdaderamente sus hijos se sacia solo para volver otra vez a estallar. Vuelve otra vez a estallar de nuevo, ¿no? Y ese hombre vuelve a seguir teniendo ese deseo y esa hambre y esas ganas de estar con él, ¿no? Y nunca se sacia, ¿no? Nunca se sacia hasta que por fin estemos con nuestro Señor. Ahí es donde verdaderamente vamos a encontrar, ¿no? Esa completa, vamos a decir, ahí es donde vamos a estar completamente saciados, satisfechos, ¿no? Cuando por fin estemos con Él, ¿no? Pero mientras estamos aquí, nos saciamos, pero vuelve otra vez, nada más que para volver otra vez a estallar, ¿no? Así que el verdadero hijo de Dios, el verdadero creyente, nunca cree que es suficiente. Nunca cree que es suficiente. Nunca debe de creer que ya está, que ya lo ha logrado, que ha llegado al nivel de justicia que debería llegar. Nunca debe de ser ese su pensamiento, nunca debe de ser ese su deseo, sino que siempre se encuentra en un completo deseo, en una hambre y sed, ¿no? Y lo vemos, ¿no? En muchas vidas en la palabra, ¿no? Hay muchos hermanos que lo ven, ¿no? Pero pensaba en la vida de Moisés, ¿no?
Vemos como Moisés varios momentos tuvo, ¿no? Dios se le manifestó de muchas formas, ¿no? Moisés vio al Señor ardiendo en esa zarza, ¿no? Y se le presentó y lo vio como ese despliegue de su poder cuando lo sacó de Egipto con todas esas plagas, lo vio abriendo ese mar rojo, y luego vio cómo sus enemigos eran ahogados bajo esas olas, pero este hombre seguía queriendo tener más de Dios, ¿no? Quería seguir subiendo a ese monte, ¿no? A seguir estando con el Señor, ¿no? Y vio cómo el Señor con su propio dedo escribía, ¿no? Escribía esas tablas, ¿no? Y vio su gloria y lo vemos, ¿no? Como nos cuenta la palabra que dice que tanto era la presencia de Dios en ese hombre que bajó con un velo, ¿no? En su rostro porque le brillaba tanto, ¿no? Pero Moisés seguía clamando, ¿no? Déjame verte, quiero ver más tu presencia, ¿no? Y diríamos, no te basta con todo lo que ya has visto, pero el hambre y la sed de Moisés no se saciaba. Y lo bonito es que el Señor seguía revelándose a él, ¿no? Seguía hablando con él. Y Moisés sabía y siempre sentía la necesidad de seguir subiendo a ese monte. Y más adelante, cuando levantaron ese tabernáculo, lo vemos como clamó, ¿no? Que tu presencia venga a ese lugar. No te basta, podríamos decir, no te ha bastado, Moisés, lo que vistes en Sinaí. No, no le ha bastado, quería seguir viendo la gloria y la presencia de Dios, ¿no? Y más adelante, casi al final, después de todo lo que os he contado, que ya lo sabéis vosotros, ¿no? Le vuelve a decir, no, déjame ver tu esplendor, casi al final, déjame ver tu esplendor, ¿no? O sea que un hijo del reino nunca se sacia, nunca es mucho. Hermanos, creo que si nuestros corazones no están sintiendo esto de lo que como lo expresa la palabra, debemos de venir ante nuestro Dios y preguntar, ¿qué pasa, Señor? ¿Qué pasa? ¿Qué hay en mí, no? ¿De verdad yo te he conocido? Porque este deseo no lo tienen los que tienen 10 años o 20 años de estar en una iglesia, ¿no? Sino solo aquellos que verdaderamente han entregado su vida a Cristo y quieren seguir creciendo y quieren seguir conociéndole, ¿no? Sí, puede ser que tú o yo ya le conozcamos, ¿no? Pero en algún lugar, en algún momento de nuestra vida, ese deseo y esa hambre se perdió por algo. Es el momento de venir a donde el Señor y preguntarle, ¿no? Señor, ¿por qué se quedó? ¿Dónde perdí esa hambre y esa sed que yo tenía cuando recién te había conocido, ¿no? Dime, por favor, yo quiero anhelar, ¿no? Y tenerte de esa forma, ¿no? Desearte de esa forma, desear vivir de esa forma como lo decía al principio, ¿no? Porque la peor tragedia que le puede pasar a un hijo de Dios es creer que ya lo ha logrado, creer que lo haya logrado. Y no solo creerlo, sino que va a caer en un estado espiritual muy peligroso, muy peligroso. Así que en el nombre de Jesús, os exhorto, hermanos, en el amor de Cristo, que cada uno de nosotros vayamos y nos examinemos delante de nuestro Dios. Vayamos y le preguntemos al Señor y nos preguntemos nosotros a nosotros mismos, ¿no? Señor, yo tengo hambre y sed de justicia de esta forma. Yo tengo hambre y sed de justicia de esta forma como Jesús lo dijo que debería de tenerlo. Si no es así, empieza a clamar y a pedirle al Señor que te dé eso, que te saque de esa comodidad, que nos saque de esa comodidad en la que nos hemos establecido, Así que todavía tenemos tiempo, todavía estamos en tiempo de gracia, ¿no? Y aquellos que todavía no le conocen, aquellos que todavía andan caminando de un sitio a otro, buscando encontrar la felicidad, te digo que no la vas a encontrar en ningún sitio.
no la vas a encontrar. Si no vienes a buscarla donde verdaderamente está, y es en Dios, y es en Jesús. Solo ahí, solo cuando tu corazón clame verdaderamente por ello, solo ahí es donde tú verdaderamente vas a dejar de correr por felicidad o por lo que hasta ahora has andado buscando, ¿no? Ven a Él. Él está esperándote, Él está llamándote. Y no lo dejes para otro día, ¿no? Hazlo cuanto antes, hazlo cuanto antes. Así que oramos. Quiero que inclines tu cabeza, cierres tus ojos. Señor, y reconocemos, Señor, que necesitamos de esa hambre, Señor. Que necesitamos tener esa sed por ti, Señor. Señor, algunos de nosotros, perdónanos, porque nos hemos vuelto arrogantes. Perdónanos, Señor, porque nos hemos sentido satisfechos, Señor, y nos hemos sentado, Señor, pensando que ya lo hemos logrado, Señor. Perdónanos por ello, Señor. Señor, ayúdanos, Señor. Clamamos que nos ayudes, Señor. Ayúdanos a conocer, Señor, esa hambre y esa sed que nunca termina, Señor, que se vuelve a levantar en nosotros y vuelve a estallar nuevamente, Señor. Y vuelve a estallar ese deseo, Señor, esa pasión, Señor, en nuestros corazones. Señor, ayúdanos a vivir con corazones hambrientos, Señor, deseosos de conocerte, deseosos de estar contigo, Señor. Arranca, Señor, toda esa falsedad que se ha establecido en nuestros corazones, Señor. Señor, necesitamos que tus ojos penetrantes como esa llama de fuego que dice tu palabra, Señor, escudriñen lo más profundo de nuestro corazón, Señor, y tú nos permitas ver, Señor, tú nos permitas ver, Señor, la realidad, los fundamentos de nuestra fe, Señor. ¿En qué están, Señor? Si están puestos en nuestra propia justicia, Señor, o están en la tuya, Señor. Ayúdanos, por favor, Señor. Ayúdanos, por favor, Señor. Queremos conocerte, Señor, como casa de oración, Señor. Queremos, Señor, queremos que esa hambre y esa sed estalle en nuestros corazones, Señor. Estalle en nuestros corazones, estalle en esos niños, Señor. Estalle, Señor, y no sea saciada, Señor, solamente hasta que la encontremos en ti, Señor, pero con el deseo ferviente de que vuelva, Señor, otra vez a estallar en nuestros corazones, Señor. Por favor, Señor, por favor, hazlo, Señor. Hazlo, Señor. Hazlo, por favor, Señor. Señor, por favor, ayúdanos a entender que no se ha acabado, Señor, que no se ha acabado, Señor, que no se ha acabado, Señor, que todavía tengo una carrera por delante, Señor, que debo de correr, Señor, que todavía, Señor, tengo, Señor, muchas cosas que limpiar, Señor, muchos deseos y muchas pasiones, Señor, que todavía nos ganan en nuestro corazón, Señor. Ayúdanos, por favor, Señor. Te pedimos, Señor Jesús, que esta característica sea real en nosotros, Señor. Sea real en nosotros, Señor. Sea real en nosotros, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tú nos hablas y nos exhortas, Señor, y no queremos hacernos oídos sordos, Señor. Señor, te clamamos que tú, Señor, lleves nuestros corazones a esa obediencia, Señor. Lleva nuestros corazones, Señor. Lleva nuestros corazones, Señor. Lleva nuestros corazones a tu presencia, Señor, a estar contigo, Señor. Gracias por eso, Señor, y te bendecimos, Señor. Te bendecimos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús.